quiere hablarnos en esta noche. Así que presta atención a lo que Dios nos quiere decir. Y el título es Las prioridades correctas, ¿no? Las prioridades correctas es el título del mensaje. Y en nuestra vida sabemos que tenemos que ocuparnos de muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que pasan en nuestra vida, que Dios nos da, muchas cosas importantes, ¿no? Nuestra familia, ¿no? Nuestro trabajo, la economía, la salud, en lo personal, hijos, diferentes familiares. También tenemos que ocupar un tiempo para descansar, ¿no? Cada día. Tenemos metas por alcanzar, proyectos, deseos en nuestro corazón, más los hijos de Dios, ¿no? Que sabemos que somos personas que proyectamos, que queremos alcanzar metas, porque sabemos que Dios está con nosotros. Tenemos también el deseo de desarrollarnos en lo personal, en lo laboral, en un estudio, entonces, etcétera. Un montón de cosas pasan en nuestra vida, ¿no? Tratamos de dedicarle tiempo a cada cosa, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, voy a dedicar un tiempo, ¿no? A esto o a lo otro. A veces logramos, ¿no? Dedicarle tiempo a cada cosa importante de nuestra vida. A veces lo logramos y otras veces no. Otras veces nos damos cuenta, así, bueno, tenía que, ¿no? Poner esta prioridad en mi vida, tenía que haber hecho algo en este año, en estos meses, y no lo pude hacer. Pero sabemos que siempre tenemos una nueva oportunidad en los caminos de Dios. Entonces, hoy vamos a reflexionar sobre las prioridades, ¿no? Las prioridades. ¿Y qué es la prioridad? ¿Qué son las prioridades? Son las cosas que consideramos que son importantes, ¿no? Más importantes que otras y que también le dedicamos el mayor esfuerzo y el mayor tiempo a poder alcanzar, ¿no? Ese objetivo, esa meta. Esas son las prioridades, las cosas que yo quiero alcanzar y que le dedico tiempo y esfuerzo para lograr eso que está en mi corazón, está en mi mente. Podemos poner un ejemplo diciendo, cuando le preguntamos a una persona, quizás a un joven o a alguna persona mayor que esté haciendo un estudio, que esté en un curso, podemos decir, bueno, ¿cuál es tu prioridad ahora? Y la persona nos puede decir, bueno, mi prioridad ahora es el estudio, ¿no? Es el estudio, ahora tengo que estudiar, tengo que dedicarle tiempo a estudiar porque este año quiero terminar la carrera o este año quiero alcanzar ¿cómo es? De dar todas las materias que necesito. Me retrasé en otros tiempos, pero bueno, este año es la prioridad. Me pongo como prioridad estudiar y le dedico tiempo. Entonces, hay cosas que quizás me gustan, hay cosas que quizás me invitan, amigos, familiares, o cosas que yo deseo, ¿no? Alcanzar, pero las dejo a un lado por alcanzar ese objetivo de poder estudiar y poder pasar el año, poder alcanzar, ¿no? Esa meta de terminar el año, ¿no? Que me propuse estudiando y logrando, ¿no? Logrando diferentes cosas que están en nuestro corazón. Entonces, las prioridades nos ayudan a estar cerca de alcanzar los objetivos. O sea, necesitamos, ¿no? Poner prioridades para poder alcanzar esos objetivos, pero también tenemos que pensar más como hijos de Dios, como cristianos, en cuáles son las verdaderas prioridades en nuestra vida y no correr, ¿no? Tras el tiempo y no lograr esas cosas. Hace un momento estábamos hablando, ¿no? En el tiempo de las ofrendas, de que a veces, ¿no? Queremos lograr cosas y no podemos, como dice la palabra, cae en saco roto, ¿no? Quizás el dinero o el tiempo o cosas que queremos alcanzar, no logramos, realmente no logramos esos objetivos, las prioridades que nos propusimos, quizás no podemos alcanzar o disfrutar de todo lo que queremos alcanzar, ¿no? Entonces, tenemos que saber que hay prioridades, ¿no? Que tenemos que poner en nuestra vida como cristianos. Y como decíamos, las prioridades nos ayudan a estar cerca de alcanzar objetivos, de alcanzar metas y de tomar decisiones correctas, ¿no? Tomar decisiones correctas. Yo quiero, bueno, que en esta noche podamos meditar en la palabra de Dios acerca de una parte importante, ¿no? En un momento importante de la historia del pueblo de Israel. Para que también Dios nos hable, ¿no? A través de esta historia de lo que Dios nos quiere decir, a través de la lectura, podamos vernos reflejados y decirle al Espíritu Santo, Señor, háblame, Espíritu Santo, haceme dar cuenta cuáles son las prioridades correctas en mi vida, cómo manejar el tiempo, mi familia, cómo
manejar todos los recursos que vos me diste, para poder disfrutar, ¿no?, de todo lo que Dios nos da, que es mucho, ¿no? Entonces, antes de comenzar a leer la lectura en Ageo, donde vamos a meditar en la palabra de Dios, quiero que podamos rápidamente decir algunas cosas para poder meternos, bueno, en la palabra de Dios y poder entenderla, ¿no? Dice la palabra que cuando el pueblo de Israel, ¿no?, el pueblo de Israel estuvo alrededor de 70 años, ¿no?, según la palabra de Dios, 70 años esclavo en tierras extrañas por haber desobedecido a Dios, por haber manejadose mal, no obedeciendo, sino yéndose tras otros dioses, dioses extraños, dioses ajenos, mucha idolatría. Entonces se fue corrompiendo el pueblo de Dios. Entonces cayó, ¿no?, como Dios le había advertido varias veces, en una tierra extraña, y estuvieron más o menos durante 70 años esclavos en diferentes tierras. Pero la palabra de Dios dice que Dios mismo le dice al pueblo de Israel que iba a tener misericordia y que ellos iban a volver, ¿no?, a Jerusalén, que iban a volver a su patria. Y esta palabra que vamos a leer ahora, ¿no?, habla de eso, de cuando el pueblo de Jerusalén, que estaba en diferentes tierras, ¿no?, empieza a volver a Jerusalén, empieza a reconstruir el templo, empieza a reconstruir las murallas y empieza a habitar, ¿no? Es el primer tiempo de todo el remanente que empezó a reconstruir todo Jerusalén. Y vamos a ver lo que pasó para que Dios nos hable por medio de esta palabra. Vamos a leer Ageo 1 del 1 al 11, yo le di a los chicos para que lo puedan poner en la pantalla y que podamos prestar atención, ¿no?, en lo que Dios nos dice en esta noche, ¿no? Vamos a hablar de que el templo, dice la palabra, que el templo empezó a restaurarse, pero llegó un momento que dejaron de construir el templo, de reconstruirlo, sino como que lo dejaron a la mitad, ¿no? Empezaron a distraerse con otras cosas que eran importantes, pero no eran prioridades. Entonces dice la palabra, en Ageo 1, vamos a leer los primeros 11 versículos, que podamos prestar atención y bueno, que el Espíritu Santo vaya hablándonos a través que compartimos y meditamos en la palabra de Dios. Dice, en el año segundo del gobierno del rey Darío, el día primero del sexto mes, el Señor por medio del profeta Ageo se dirigió al gobernador de Judá, Zorobabel, hijo de Salatiel, y al jefe de los sacerdotes Josué, hijo de Josadac. Y esto es lo que dijo el Señor Todopoderoso por medio del profeta. Esta gente dice que todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. ¿Y acaso para ustedes sí es tiempo de vivir en casas lujosas mientras que mi templo está en ruinas? Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no se sienten satisfechos. Beben, pero se quedan con sed. Se abrigan, pero no entran en calor. Y el que trabaja jornal echa su salario en saco roto. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Vayan a las montañas, traigan madera y construyan de nuevo el templo. Yo estaré allí contento y mostraré mi gloria. Ustedes buscan mucho, pero encuentran poco. Y los que guardan en su casa yo me los llevo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras que ustedes solo se preocupan de sus propias casas. Yo, el Señor, lo afirmo. Por eso no cae para ustedes la lluvia, ni la tierra le da sus productos. Yo fui quien trajo la sequía sobre los campos y sobre los montes, sobre el trigo, los viñedos y los olivares, sobre las cosechas del campo, sobre los hombres y los animales y sobre todas sus labores. Amén a la palabra de Dios. Quizás es una palabra dura, pero es una palabra que Dios estaba mandando al pueblo por medio de Ageo para que pueda el pueblo reaccionar de cómo estaban. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel pasó por muchas situaciones, ¿no? Si vemos cuando estaban Elías, ¿no?, Eliseo, los profetas y algunos reyes que desobedecían a Dios, nosotros recordamos y siempre hablamos de esto a través de los mensajes, que había mucha sequía, dice la palabra que la tierra no daba su fruto, que había mucha escasez, que
la situación era difícil, estaban en ruinas, ¿no? Por haber pecado y haber desobedecido a Dios. Pero nosotros fijémonos en lo que dice la palabra de Dios. Cuando ellos llegan, ¿no?, a Jerusalén, dice la palabra acá que ellos empezaron a reconstruir, ¿no?, las murallas, quizás el templo, también sus casas, ¿no? Empezaron a habitar en sus casas, pero olvidaron de reconstruir el templo, ¿no? Lo dejaron a medio terminar. Había muchas cosas que faltaban en el templo, que estaba todo destruido, y ellos lo tenían que construir, pero se olvidaron. Pero fíjense que la situación económica no era mala, ¿no? No era mala la situación económica, porque había trabajo, ¿no? Ahí Dios mismo le dice, ustedes trabajan, pero, o sea, ustedes siembran mucho, pero recogen poco. O sea, tienen abrigo, pero no les cubre, no se sienten abrigados. Quizás beben, pero no pueden quedar satisfechos, ¿no?, con el agua, o tienen para comer, pero no quedan satisfechos. O sea, siempre les faltaba algo, pero tenían, no es que estaban pasando una escasez, no es que había mucha hambre como en otros tiempos. Por eso es importante que podamos prestar atención a esta palabra que Dios nos quiere hablar. El versículo 2, ¿no?, se menciona lo que piensa la gente, ¿no? Acabamos de leer el versículo 2, dice lo que pensaba la gente, y Dios les dice, ¿no? Ustedes piensan, ¿no?, que no es el tiempo de reconstruir el templo, ¿no? Fíjense, Dios le está diciendo lo que ellos piensan, o lo que había en sus corazones. Dice, todavía no es el tiempo de reconstruir el templo. Ustedes están pensando, el pueblo estaba pensando eso. El pueblo tenía resuelto el lugar donde ellos vivirían, ¿no?, donde estaban viviendo. Sus casas estaban terminadas, por lo que dice la palabra de Dios, pero se olvidaron de que el templo estaba sin terminar. Dice la palabra, es más, Dios dice que estaba en ruinas, ¿no? Y 2 veces, tanto en el versículo 5 y en el versículo 7, Dios le dice, piensen bien en su conducta, ¿no? Qué importante es esta palabra. 2 veces Dios le dice, ¿no? Piensen bien en su conducta. Las consecuencias, ¿no?, de haberse olvidado del templo es que no obtenían los resultados que ellos esperaban, ¿no? Qué frustrante, ¿no? Y qué difícil se nos hace cuando uno trabaja en algo, cuando uno deposita tiempo, cuando uno deposita recursos y no haya el resultado que desea. Uno termina mal, ¿no? Termina quizás enojado consigo mismo o con los que están alrededor, o quizás a veces con Dios, y no entiende, diciendo, bueno, yo invertí recursos en esto, invertí tiempo, traté de hacer las cosas bien, pero no hallé el resultado. Y fíjense que a través de esta palabra nos damos cuenta cuáles son las prioridades correctas, ¿no?, que el pueblo tenía que tener, cuáles eran las prioridades correctas. Ellos hacían muchas cosas, pero nada de lo que hacían les daba el resultado, no podían disfrutar de todo lo que Dios estaba haciendo, porque era un momento de bendición, un momento esperado. Habían pasado 70 años que el pueblo de Israel estaba en esclavitud y empezaron a volver. Tenía que ser un tiempo realmente especial, un tiempo que ellos podían disfrutar, pero no obtenían el resultado y no disfrutaban de todo lo que Dios les podía dar y lo que Dios les estaba dando, porque las prioridades no eran las correctas. Ellos pensaban de una manera, ahora Dios pensaba de otra. Así que nosotros tenemos que alinearnos, ¿no?, con lo que Dios piensa, no con nuestros pensamientos. Dice la palabra que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. ¿Cuántas veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Y aún nos pueden decir, quizás nuestros familiares, no, mira, lo que vas a hacer está mal, te va a ir mal. Y nosotros seguimos ahí, ¿no?, un poco tercos, ¿no? Todo el mundo nos está diciendo, está mal, te va a salir mal esto, pero nosotros seguimos, ¿no? Es como que la frase esa, bueno, voy a morir con las botas puestas, no voy a morir a mi manera, pero voy a seguir así. ¿Cuántas veces creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero no estamos haciendo las cosas bien? El pueblo pensaba de una manera, el pueblo decía, bueno, no es el tiempo, quizás otro era el tiempo, quizás más el año que viene, o dentro de 2 años, dentro de algunos meses. No es el tiempo, ellos pensaban, pero Dios estaba diciendo lo contrario, era el tiempo de que ellos hagan, ¿no?, que ellos obedezcan lo que Dios estaba demandando de sus vidas. Entonces, por eso que Dios le dice que lo que tenían que hacer primero, ¿no?,
que es acerca de las prioridades. Y ahí Dios les dice lo que ellos tenían que hacer. Primero Dios les dice cómo ellos estaban y por qué no obtenían los resultados. Ellos seguramente habrán pensado, pero me parece que Dios tiene razón, porque metemos mucho esfuerzo en un montón de cosas, ¿no? Tenemos los recursos, pero no alcanzamos, no nos sentimos satisfechos con todo lo que Dios nos da y este tiempo. Y cuántas veces Dios nos da un montón de cosas, ¿no? Cuántas bendiciones Dios nos da muchas veces en nuestra vida, en nuestra familia, y no podemos disfrutar de todo lo que Dios nos da, porque las prioridades no son las correctas delante de nuestro Dios. Por eso Dios les dice lo que tenían que hacer. Dios les dice en el versículo 8, preparen, busquen los materiales y empiecen a construir el templo. Yo estaré ahí y mostraré mi gloria. Yo estaré ahí y mostraré mi gloria. Dios le estaba diciendo al pueblo. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir en esta noche con esta palabra? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son mis prioridades en mi vida? ¿Cuál debe ser la prioridad más importante de mi vida? Y yo quiero que podamos pensar en dos cosas importantes acerca de esta palabra. Lo primero que debemos hacer es pensar, reflexionar y meditar si estoy haciendo lo correcto. Una de las cosas que Dios les dice cuando Dios les va hablando por medio de ese mensaje, y lo dice 2 veces, mediten en su conducta, ¿no? Mediten, piensen, reflexionen, pónganse a pensar, evalúen cómo están sus vidas, evalúen las cosas que están haciendo. Yo creo que en esta noche Dios también nos habla a nosotros, a cada uno de los que estamos acá, para que pensemos, para que reflexionemos cómo está nuestra vida, cuáles son nuestras prioridades, qué es lo más importante para nosotros, qué es lo que estamos haciendo, cómo va nuestra conducta, cómo estamos delante de Dios. Evaluar nuestra vida, cuáles son nuestras prioridades, si están alineadas con lo que Dios desea. Muchas veces podemos decir, bueno, esto es de Dios y bueno, oramos y quizás nos mandamos y quizás no consultamos como teníamos que hacer o quizás nos apresuramos muchas veces en algún negocio, en algún área de nuestra vida, en nuestra familia, en el trabajo, en lo personal. Muchas veces nos apuramos y no consultamos a Dios y después vemos las consecuencias y vemos que no estamos alineados a lo que Dios quería, porque no todas las cosas buenas que nosotros pensamos es lo que Dios piensa para cada uno de nosotros. Porque los pensamientos de Dios son más altos, dice la palabra, que nosotros. Por eso acá Dios lo primero que le dice es que piensen, reflexionen cómo está sus vidas, qué están logrando, qué quieren lograr. Y Dios le está dando todos los recursos para que ellos puedan prosperar, ser bendecidos y disfrutar de la vida y del tiempo que estaban viviendo. Dios le dijo al pueblo, piensen bien en su conducta, evalúen cómo están sus vidas, cuáles son las prioridades. El pueblo pensaba que estaba haciendo las cosas bien, ¿no? El pueblo estaba pensando eso, ¿no? Y aún pensaba que el templo, ¿no? Que había tiempo, no era el tiempo, no era el tiempo correcto. ¿Cuántas veces pensamos, no es el tiempo que yo sirva a Dios? Ahora cuando me ponga firme o cuando empiece al grupo de crecimiento, ir todas las reuniones, cuando empiece a ir a las reuniones los miércoles, los domingos, cuando deje algunas cosas en mi vida, bueno, ahí voy a servir a Dios. O cuando las cosas me salgan bien, o cuando mi familia esté más tranquila, o se resuelvan mis problemas, voy a acercarme a Dios. Y voy a servir a Dios, y voy a obedecer, y voy a, ¿no? estar ahí presente, ¿no? ¿Cuántas veces pensamos eso? El pueblo pensaba que estaba haciendo las cosas bien, y que no era el tiempo para terminar de arreglar el templo. ¿Estoy teniendo los resultados que estoy esperando? Esto también para evaluarnos cada uno de nosotros en las diferentes áreas de nuestra vida, porque decíamos al principio que hay muchas cosas que pasan en nuestra vida que son importantes, muchas áreas de nuestra vida, nuestra familia, nuestra vida personal, nuestras metas, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra casa, nuestro trabajo. Hay muchas cosas importantes, pero necesitamos saber cuáles son las prioridades correctas para nuestra vida. El pueblo estaba errando, ¿no? Se estaba equivocando en las prioridades. Dice la palabra que acabamos de leer, el pueblo trabajaba mucho pero obtenía poco, ¿no? Comía pero no encontraba satisfacción. Bebía pero igual tenía sed.
Se abrigaba, pero tenía frío. Y el dinero que obtenía de su trabajo como que no les alcanzaba, como que se le iba de las manos. Tenían recursos, Dios le estaba dando recursos, pero no los sabían administrar. Y a veces las situaciones de la vida, ¿no? El tiempo que pasa rápido, los problemas, las situaciones, ¿no? Nos juegan en contra y no ponemos las prioridades correctas para nuestra vida. Trataban de obtener resultados, pero no lo lograban. Siempre le faltaba algo para sentirse completo. Pero hermanos, cuando Dios es lo más importante de mi vida, cuando Dios es lo más importante de mi vida, yo puedo alcanzar, ¿no? Alcanzar y disfrutar todas las bendiciones que Dios me da. Yo puedo disfrutar cuando Dios, ¿no?, es lo primero de mi vida. Yo puedo alcanzar todas las bendiciones que Dios tiene para mí. Puedo disfrutar de lo que tengo. Y aunque lo que todavía no alcancé, ya lo veo con los ojos de la fe. Yo empiezo a disfrutar eso, aun cuando no lo tengo, porque estoy alineado a lo que Dios quiere para mi vida. Cuando yo sé la prioridad correcta, la prioridad más importante, que tiene que ser Dios en mi vida. Estábamos cantando, ¿no?, en la adoración, ¿no?, que queríamos adorar a Dios, que queríamos entrar en su presencia, beber esa agua que dice la palabra, que Jesús habla, esa agua que ya no íbamos a tener más sed en lo espiritual. Cuando Dios no es lo más importante en mi vida, no voy a poder disfrutar plenamente de esta vida. Siempre voy a sentir que me falta algo. Quizás estoy bien en mi familia, quizás estoy bien en el trabajo, quizás no tenga problemas, pero va a haber un vacío en mi corazón que solo Dios puede completar, que solo Dios puede llenar mi corazón. Solo Él lo puede hacer porque fuimos creados por Él. Dice la palabra que Él sopló sobre el ser humano. Entonces hay una necesidad espiritual, hay un agua que necesitamos beber, que es el agua del Espíritu que Dios nos está ofreciendo en este tiempo. Solo Dios puede llenar mi ser, mi corazón, mi vida por completo. Ese es el primer punto para reflexionar. Ese es el primer punto para que nosotros podamos meditar. Es saber que lo primero que tenemos que hacer es pensar, reflexionar y decir: Señor, logré muchas cosas, pero ¿cuántas cosas no logré en lo espiritual? O en mi familia, o en mis deseos, mis anhelos. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo, Señor? ¿Estaré colocando las prioridades correctas en mi vida? ¿En qué estoy fallando? Por eso una y otra vez la palabra nos dice que reflexionemos, que nos autoexaminemos, que pensemos. Por eso Dios le dice 2 veces en el versículo 5 y en el versículo 7, mediten en su conducta, piensen en cómo están haciendo las cosas. Y lo segundo de esta palabra, Dios debe ser la prioridad más importante para mi vida. Dios le dijo al pueblo lo que tenía que hacer para que las cosas cambien y la tierra pueda responder al trabajo, la tierra pueda responder, porque no estaba respondiendo de manera correcta. Sabemos que la palabra de Dios habla muchas veces, ¿no?, que Dios habla al pueblo de Israel, ¿no?, a su pueblo, y le dice que la tierra no iba a dar su fruto, que la tierra no iba a responder, y que los cielos se iban a cerrar y que la lluvia no iba a venir sobre la tierra cuando ellos se olvidaban de Dios, cuando ellos se apartaban, cuando no obedecían a Dios. Los cielos no iban a responder con lluvia. La tierra, por más que ellos trabajen y trabajen, no iba a responder, porque ellos estaban lejos de Dios y no era la prioridad de sus vidas Dios. Por eso qué bueno que nosotros podamos en este tiempo decir: Señor, quiero poner la prioridad correcta en mi vida, que tienes que ser tú, Señor, y después todo lo demás, como lo querramos acomodar, pero la prioridad más importante en nuestra vida tiene que ser Dios, y alinearnos, ¿no?, con su voluntad, en obediencia, amando, ¿no?, y disfrutando de todo lo que Dios nos da. ¿Cuál era la llave correcta para ser bendecidos? ¿Cuál era la prioridad más importante para el pueblo y para cada uno de nosotros? Un día, dice la palabra, un día cuando Jesús estaba ahí,
¿no?, caminando entre la gente, un escriba, un maestro de la ley, se le acercó, ¿no?, y le dijo, ¿no?, viendo que Jesús y escuchando que Jesús les hablaba, les enseñaba muchas cosas, y ellos seguramente pensando cuál era lo más importante, qué era lo más importante para poder hallar satisfacción, para poder llegar a tener la vida eterna, para poder estar cerca de Dios. Este maestro de la ley le dice, ¿cuál es el mandamiento más importante, maestro?, ¿no?, le dice a Jesús. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ellos, el pueblo judío, lo sabía bien. Y Jesús no cambia esa prioridad. No dice, bueno, ahora la prioridad es otra. Sino la prioridad de Génesis, Apocalipsis sigue siendo la misma. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas. Porque ahí hallamos la satisfacción completa para nuestras vidas, ¿no? Y allí podemos disfrutar de todo lo que Dios nos da. Y aún lo que nos falta, podemos tener esperanza, podemos tener fe de que Dios va a obrar, de que esos cielos se van a abrir a favor de nuestras vidas. Si el pueblo obedecía a Dios reconstruyendo nuevamente el templo, Él iba a mostrar su gloria, dice la palabra. Dice, Dios le estaba diciendo, bueno, empiecen a buscar madera, empiecen a buscar los materiales y empiecen a reconstruir el templo. Y ahí yo voy a estar alegre y voy a mostrar mi gloria. Voy a derramar mi gloria sobre ustedes y sobre esa casa. Qué bueno que nosotros podamos decir, Señor, que la prioridad más importante sea obedecerte, sea amarte, seas vos en mi vida. Para que cada uno de nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, para que podamos obedecer a Dios. Cuando uno obedece a Dios, acá dice la palabra que Dios derrama su gloria, su poder. Y cuánto necesitamos ver la gloria, el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras metas. Yo deseo ver la gloria de Dios en un montón de áreas de mi vida. Yo creo que cada uno tenemos que desear, y yo creo que cada uno de ustedes desean, pero debemos, ¿no?, priorizar lo importante. Debemos saber cuál es la prioridad más importante de nuestra vida. Necesitamos que Dios derrame su gloria en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en las cosas que queremos alcanzar. Muchas veces queremos alcanzar con nuestra fuerza, lograr diferentes cosas. Muchas veces nos cansamos, muchas veces nos frustramos y aún no podemos disfrutar de lo que tenemos. Entonces necesitamos con urgencia ir a la presencia de Dios. Necesitamos meditar en lo que Dios nos está hablando y decir qué camino estoy tomando, qué cosas estoy haciendo, cuáles son mis prioridades, poder pensar, reflexionar. Así, hermanos, yo te pido que te puedas poner de pie y seguimos en esta actitud de buscar a nuestro Dios, de meditar en su palabra. Los chicos de alabanza y de adoración me van a acompañar. Hoy es el tiempo de ordenar nuestras prioridades, que Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida, que sea la prioridad más importante para cada uno de nosotros. Así que para no distraerte, cerrá tus ojos, pensá en esta palabra. Si tenés que volver a Dios, hoy es el tiempo correcto. Si pusiste otra prioridad en este tiempo y ahora te estás dando cuenta que necesitas volver tu corazón a Dios, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo preparado, que no digamos como el pueblo de Israel decía, bueno, aún no es el tiempo, que hoy nosotros como iglesia y cada uno de nosotros podamos decir, hoy es el tiempo de poder regresar a la casa del Padre, hoy es el tiempo de poner la prioridad correcta para mi vida. Si necesitas entregar tu vida a Jesús y nunca lo hiciste, este es el mejor momento. Este es el mejor momento, es decir, quizás no entiendo mucho, quizás vine algunas veces pero nunca hice la oración de fe, o quizás no me entregué y no estoy entendiendo algo, pero hoy que puedas decir, Señor, abro mi corazón a ti, me quiero entregar a ti, Señor, y quiero que perdones mis pecados, y quiero, Señor, que vos seas la prioridad más importante en mi vida. El pueblo pensaba que no era el tiempo. ¿Cuántas veces perdemos el tiempo? ¿Cuántas veces postergamos, ¿no?,
en lo espiritual, el ponernos firme, el tomar decisiones. Hoy es el tiempo, ahora es el tiempo de obedecer a Dios y ponerlo en primer lugar, entregando nuestro corazón a Él. Así que, hermano, vamos a adorar a Dios y después vamos a orar. Pensá mientras adoramos a Dios, pensá, ¿no?, en tu mente, en tu corazón. Ya no me mires, sino pensá en tu vida, pensá en lo que querés lograr, pensá en cuántas cosas no pudiste lograr y empeñaste tiempo, recursos, quizás dinero. Pensá en aquellas cosas que querés alcanzar, aún en las cosas que no alcanzaste en tu vida o en tu familia, en tu trabajo. Y decir: Señor, reconozco que vos no sos la prioridad, Señor, que no eras, Señor, porque ahora quiero que seas la prioridad, Señor, más importante de mi vida, para que las cosas, Señor, se alineen, para que las demás cosas, Señor, tú te puedas ocupar, Señor, y yo me ocupe de lo importante, Señor, de lo más importante. Así que vamos a adorar a nuestro Dios. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Si te alejaste de Dios, decile: necesito, Señor, estar contigo nuevamente. Quiero estar en tu presencia. Decile con tu corazón abierto, entregado a Él: necesito de ti, Señor. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo.